Atlético ve opciones para contratar a Zubimendi. Se cierra el círculo para Simeone. Hola apasionados seguidores del Atlético de Madrid. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y ver el vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle importante. La directiva, encabezada por Gil Marín y Enrique Cerezo, y la dirección deportiva, con Carlos Bucero y Andrea Berta, son conscientes de que la era de Diego Pablo Simeone está llegando a su fin. Lo que antes funcionaba ahora ya no, y se prepara una gran renovación del plantel, que cuenta con jugadores de bajo rendimiento y otros veteranos que se encaminan hacia una despedida. Sin embargo, la salida más importante podría llegar en el banquillo con el adiós del Cholo. Aunque ya se valoró su salida la temporada pasada, todas las partes se dieron una última oportunidad para relanzar al equipo y probar suerte tanto en la Liga como en Europa, pero lejos de mejorar, la situación ha empeorado. Es por esta razón, como adelantamos hace semanas, que Simeone ya piensa en Italia, específicamente en el Inter, mientras que el Atlético sondea varios entrenadores de primer nivel para intentar volver a pelear por títulos. Independientemente de lo que ocurra esta temporada, la decisión parece estar tomada, e incluso el propio técnico argentino tendría asumido que su etapa en el banquillo rojiblanco ha llegado a su fin después de más de 13 años. Atlético considera opciones para fichar a Zubimendi. Andrea Berta no abandona su gran sueño de contratar al centrocampista de San Sebastián y convence a Cerezo para invertir los 60 millones de su cláusula. Simeone insiste en que una de sus principales carencias en el Atlético está en el centro del campo, y Martín Zubimendi sería la solución definitiva. El jugador de San Sebastián cuenta con una gran valoración por parte del cuerpo técnico colchonero, y lo mejor es que la dirección deportiva sigue la misma línea. Para Andrea Berta, también es un fichaje que el equipo necesita de cualquier manera. En términos financieros, Zubimendi aún tiene una cláusula de 60 millones de euros que el Atlético podría asumir. Sin embargo, la presidencia de Enrique Cerezo aún no ha dado luz verde al movimiento, considerando que esta suma podría cubrir otras necesidades en el esquema general de Simeone. El hecho es que cuanto más tiempo pasa, más distante parece la posibilidad de contar con el talentoso pivote vasco. La clave del éxito en la operación Zubimendi es el poder de convicción que el Atlético pueda ejercer. Es posible que los 60 millones estén en las arcas rojiblancas y que el presidente de la entidad finalmente autorice la operación. Pero de nada sirve si el propio centrocampista no quiere firmar con el equipo de Simeone. Por lo tanto, antes de hablar de finanzas, es aconsejable trabajar en la persuasión necesaria para convencer al jugador de 25 años. El Atlético es un equipo que siempre participa en competiciones internacionales, siendo la Liga de Campeones su torneo predilecto. Este puede ser un gancho emocional que atraiga al jugador para que acepte fichar por el club colchonero. En cuanto a su inclusión en el once inicial, no hay debate, ya que el Cholo no se daría el lujo de tener en el banquillo al mejor pivote del momento. En una reciente entrevista, el jugador fue cuestionado sobre su futuro inmediato, y sin duda, dejó claro que continuará vinculado al equipo de San Sebastián, al menos hasta el final de la actual temporada, en la que espera lograr el objetivo de clasificarse a una competición internacional por sexta vez consecutiva. La Copa del Rey también es otro de sus objetivos. La Real Sociedad es una gran parte de mi vida. Parte de quien soy como persona se debe a ellos. Creo que los valores de la Real están dentro de mí, y bueno, quiero seguir. Llegué a la cantera con 18 años, e Imanol ya estaba allí. La transición de la cantera al primer equipo fue mucho más fácil para mí. Hasta el día de hoy puedo decir que es el entrenador que más me ha impactado, me conoce muy bien, comentó Zubimendi. No pierdan tiempo y compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan más tiempo y suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad de nuestro equipo de corazón.